de San Lucas, el médico privado de Pablo, pero que además de ser médico, pues a Dios le plació, ¿verdad?, de que escribiera uno de los evangelios, el capítulo 24. Quiero leer desde el versículo 13 en adelante. Es la historia de cuando Jesús le aparece después de su resurrección a los caminantes de Emaús. Dice así, versículo 13 en adelante de San Lucas 24. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Tremenda palabra de Dios. Gloria a Jesucristo, que el Señor añada bendición a ella. Vamos a hablar ahora un momentito con el autor de estas palabras. Padre mío y Dios mío, nuestro Dios y Señor, te reconocemos, Señor, como el único Dios verdadero. No tres personas en una, sino un solo Dios en tres oficios, cuyo nombre nos fue dado a conocer por el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por la revelación de tu deidad,
por la revelación que nos permite, Señor mío, conocerte, entenderte y en base a ello poder obedecerte y entrar en una obediencia, Señor mío, por causa de que somos hijos obedientes. Señor, tú sabes lo mal que nos sentimos cuando te desobedecemos en alguna cosita. Padre, sabes que no es nuestro deseo porque te pongas triste, porque te fallamos, sino que nuestro deseo es que estés orgulloso de cada uno de nosotros, Señor. Oh, te pedimos, mi Dios, que tú, que por medio del Espíritu Santo nos has ayudado a llegar hasta aquí, nos ayudes, nos sigas ayudando por medio de la revelación de tu palabra y el poder que el Espíritu Santo nos da para obedecerla, para cumplirla, Señor, en la plenitud en que tú quieres que la cumplamos. Padre, dependemos de ti, pero confiamos en ti. Tú hiciste la promesa de que no nos dejarías solos, sino que estarías en nosotros hasta el fin de los tiempos. Oh Padre, confiamos en ella. Por eso sabemos que la victoria es segura. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tengo como tema en esta mañana, probando su resurrección, parte 1, porque no creo que logremos acabarla en esta mañana. Y si vamos a estar hablando de su resurrección, pues qué mejor forma de poder empezar a hablar de ella, ¿verdad?, con aquellos acontecimientos que ocurrieron 2000 años atrás. ¿Y por qué hemos sido inspirados a tocar ese tema en esta mañana? Porque el Espíritu Santo nos ha hablado e inspiró a un profeta, el cual trajo un mensaje que lo tituló Ya ha salido el sol, en abril del 65. Y en ese mensaje, ahí, no entre líneas, está, todo el mundo lo puede leer, pero está en entre líneas por cuanto todo el que lo mira puede pasarle por encima y no captar aquellas cosas que Dios quiere que captemos en este día. Y quiere que la captemos en este día porque cuando miramos hacia el pasado de los últimos 40, 50 años, vemos que otras personas no las han captado, pero han estado escritas aquí en su palabra durante todo ese tiempo. Pero sabemos que Dios muestra las cosas cuando es el tiempo de que las tengamos que manifestar. Y es el tiempo cuando ya Él ha preparado un pueblo para que cuando recibe esa palabra, la pueda recibir y la pueda traer a vida. Es como vemos en lo natural, usted puede tener muchas semillas, pero si es el tiempo del invierno y toda la tierra está cubierta de nieve y hielo, no es el tiempo para usted ponerse a sembrar, porque va a matar la semilla, sino que espera, ¿verdad?, cuando ya el deshielo o ha entrado la primavera y usted prepara el terreno porque sabe que el sol es el adecuado para ese tiempo, es cuando empiezan unas lluvias y es cuando usted siembra la semilla, porque eso que usted está sembrando es lo que va a cosechar más adelante. Ahora, desde el tiempo del que usted siembra hasta el tiempo de que obtiene el fruto para el cual sembró la semilla, pasa un periodo de tiempo. Y Jesucristo nos dijo que su palabra es una semilla. Así que como es en lo natural, también es en lo espiritual. Entonces, el terreno donde Dios siembra su semilla, que es su palabra, es en el creyente, ¿verdad? Dios no la va a sembrar sobre una acera, no la va a sembrar donde no va a traer fruto, sino que prepara un terreno. Y a veces el periodo de la preparación del terreno, usted no ve que nada acontece, porque usted es el terreno. Y dice, no está pasando nada, voy a la iglesia, regreso, escucho la palabra, oro, leo esto, pero es Dios. Y es Dios trazando unos surcos,
removiendo lo que había, sacando las piedras, lo que impedía, ¿verdad? Cualquier otra cosa que no va a permitir que esa semilla que va a ser sembrada traiga su fruto. Dios es un Dios de detalle, es un Dios de cuidado, a Él no se le escapa nada. Y si en mi vida, yo siendo ese terreno fértil, Dios sabe que hay unas piedras, unos pedazos de madera, algo que pueda obstruir que esa semilla venga a fruto, pues Dios se va a estar encargando de sacarme esas piedras, esos credos, esos dogmas, esas ideas, mis pensamientos, lo que yo aprendí, porque eso va a ser contrario y va a hacer inhibir el crecimiento correcto de esa semilla. Y en el mensaje Ya ha salido el sol, nos dice el Espíritu Santo, ha habido iglesias y muchas iglesias, pero tiene que aparecer una en este tiempo del fin. Cuando miramos hacia atrás podemos ver la gran obra de Lutero y la iglesia que lo siguió, la gran obra de Wesley y la iglesia que lo siguió, el movimiento pentecostal con la restauración de los dones. Podemos mirar hacia atrás el movimiento tremendo espiritual que hubo siguiendo el ministerio del hermano Branham. Pero con todo y eso, para este tiempo del fin, aquí hay una profecía, tiene que aparecer una que es diferente a todas las demás. Y sabemos que Lutero nos llevó hasta aquí, Wesley nos llevó un poquito más arriba, los pentecostales más arriba, el profeta viene al final de esa edad, pero ahora estamos en otra edad. El profeta nos habla de una edad de la sangre, nos habla de una edad del agua y nos dice que estamos en la edad de la señal. La edad de la señal es la edad de la vida de nuestro Señor Jesucristo retornando a su iglesia para Él manifestarse como fue entonces. Y nos dice, hay una iglesia que es la de Dios y hay otra iglesia que es la nominal. Ambas reclaman ser iglesias de Dios, ambas reclaman ser novias, pero solo un grupo va a tener la mecánica, la cual es la palabra revelada, más la dinámica, que es el Espíritu Santo vivificando o trayendo a manifestación esa palabra. ¿Ok? Y dice de la siguiente forma, esa sola que tiene la mecánica y la dinámica es la que va a traer a cumplimiento lo que Él dijo ser la verdad para esta hora. ¿Ves? Lo que Él dijo ser la verdad 50 o 60, 70 años atrás, aquella verdad ya se cumplió, que eran las escrituras que hablaban de Malaquías 4, trayendo un mensaje para llevarnos a nosotros a la fe que tuvieron nuestros padres pentecostales, pero eso tiene un propósito. Y vamos a hablar de ese propósito. Y entonces nos dice, el mensaje del evangelio en sí, ¿qué es? El mensaje que Dios nos trajo en nuestro día es para probarle a la gente que Él ha resucitado. ¿Ok? Y dice, nosotros como los beneficiarios, ¿de qué? Los beneficiarios de que Dios haya enviado un profeta para hablarnos Él, de tal forma que lo podamos entender, porque hay un beneficio por haber recibido ese mensaje que no es otra cosa que podamos entender la Biblia. Y como beneficiario de ese mensaje, tenemos que probar que la vida de Cristo ahora, ¿y cuándo es ahora? No es mañana, no es ayer, no es el mes que viene, sino ahora es ahora. Sino que tenemos que probar que la vida de Cristo ahora mora en nosotros. El grupo de Lutero no tuvo que probar que la vida de Cristo moraba en ellos. El grupo de Wesley tampoco.
El grupo pentecostal solamente tuvieron unos dones, unos regalos que Dios les dio. Y por medio de esos regalos, la gente supo que había algo sobrenatural que se estaba moviendo. Pero este es el día, esta es la hora y el momento en que se tiene que probarle al mundo que Cristo verdaderamente resucitó. Y entonces nos dice, se hace el Espíritu Santo una pregunta. ¿Cómo podremos probar que Cristo está morando hoy en tu vida por medio de palabra? Sabemos que entre los seguidores del mensaje se dice, citando unas escrituras, cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto será quitado. Y sabemos que cuando los sellos fueron abiertos en el año 1963, lo perfecto, ¿qué es perfecto? Dios es perfecto, Dios es la palabra. Por medio de la revelación de los misterios, lo que era imperfecto fue quitado porque vino la luz perfecta de la palabra de Dios. Y en el mensaje dijimos, ahora estamos en lo perfecto, estamos en la palabra y se olvidaron de todo lo demás. Pero ahora que resulta que nos dice el Espíritu Santo, ¿cómo podremos hacerlo solo por medio de palabras? Dice, no lo podemos hacer. O sea que no es solamente por medio de predicar los misterios que le estamos probando a un mundo incrédulo, crean o no crean, que Dios resucitó y que está viviendo hoy día aquí o dentro de usted mismo y que usted es el vaso en el cual Dios está morando. Fíjense que lo mismo ocurrió 2000 años atrás cuando los judíos decían, las obras que tú haces, Dios tiene que estar ahí. Pero cuando tú dices que Dios y tú son uno. Cuando Él dijo, muéstranos al Padre y nos basta, no te has dado cuenta que es el Padre el que está hablándote todo el tiempo. Entonces ahí por palabras solamente no es suficiente. Es lo que nos está diciendo aquí el Espíritu Santo. Tiene que venir algo extra. Y dice, para ello necesitamos el poder y la manifestación del Espíritu para probar que Él vive. Ok. Vamos hasta allí. Entonces a nosotros nos ha tocado en este día, y es el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en la tierra, y por el cual el Espíritu Santo ha estado trabajando en la vida de cada uno de nosotros, para convertirnos en creyentes. Para eso es que tuvo que venir un profeta, para poder tener la fe apostólica, para poder manifestar con nuestra fe que Cristo ha resucitado dentro de los muertos. Se repite de nuevo el mismo programa. En el mensaje Evidencia de la Resurrección 1958, lo leo en el inglés, nos dice Dios por medio de su profeta: yo creo que la gente de Dios está atada por causa de las tradiciones de los hombres. Pero viene una hora, y está ya a la mano, que Dios va a hacer algo que probará que Él todavía es el Dios Todopoderoso. Lo hemos visto en cierta medida, pero es una medida muy pequeña a lo que va a venir. Entonces, si miramos hacia atrás y vemos a lo que Él está hablando, y es en los días de la manifestación del Hijo del Hombre, el ministerio de Dios en su profeta, cómo fue tan vindicado por Dios, y Él dice, esto es pequeño a lo que va a venir. ¿Por qué es pequeño a lo que va a venir? Porque era un solo hombre, y ahora es un pueblo. Es el resto del cuerpo que está regado por todo el mundo. Antes era un solo hombre, Dios haciendo por medio de él señales y milagros, y ahora es muchos miembros del cuerpo, Dios manifestándose por medio de ellos. Y dice, eso va a venir. Nos dice, todas las religiones del mundo
cuando nosotros les decimos, Jesucristo resucitó dentro de los muertos, ellas nos dicen, pruébelo. Dice Confucio, y con ello siguió el confucianismo, el Buda, el budismo, con Mahoma, ¿verdad? El movimiento musulmán, las otras grandes religiones. Nos está diciendo, esas religiones nos están diciendo, pruébenos que su Dios resucitó dentro de los muertos. Que ese es el único Dios verdadero. Y nosotros les decimos, bueno, Él resucitó y está en mi corazón. Ahora dice el profeta, con los seguidores de Confucio, los de Buda y los de Mahoma también dicen lo mismo. Nosotros podemos decir Jesucristo fue un gran líder, estableció unos grandes patrones de moral, de espiritualidad. Los seguidores de Buda dicen lo mismo. Jesucristo nos hizo grandes promesas de un cielo y de un paraíso. Los musulmanes también tienen un cielo y un paraíso, y los budistas y medio mundo. No, Él nos dejó un gran libro, la Biblia. Ya nosotros nos dejó el Corán y nos dejó aquello y nos dejaron otros libros. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo? Llegó el momento cuando hay que callar las bocas de los críticos. No se ha hecho en los últimos 2000 años. Pero está escrito que va a ser hecho ahora. Sigue diciendo página 9 de este mensaje. El primer mensaje de Jesucristo, después de la resurrección, refiriéndose a los versículos que acabamos de hablar, a los caminantes de Emaús, fue predicarles la palabra o citarles las escrituras que hablaban de la resurrección. Nunca les hizo ninguna señal ni milagro. Lo acabamos de leer. Van los caminantes de Emaús deprimidos, tristes, porque lo que tienen en su mente es crucificaron al maestro. Y están un poco, ¿verdad?, sacudidos, porque algunas de las hermanas habían dicho que habían ido al sepulcro y no lo habían encontrado, y vinieron diciendo que es que él había resucitado, y ellos están preocupados por ese asunto porque nadie les creyó. O sea que Cristo resucita y los primeros que lo ven resucitado, nadie les cree, porque es difícil de creer. Y ellos van en ese camino y Jesús se acerca donde ellos están. Y les preguntó, ¿qué es lo que está pasando? Ellos le contaron. Ahora nos dice el profeta, miren lo que primero que Jesús hace con esta gente. Empieza a predicarle las escrituras que hablaban de cómo Jesucristo había cumplido las escrituras y aquellas escrituras que decían que Él tenía que resucitar dentro de los muertos. ¿Ok? Y va pasando todo el día. Él no le hace ninguna señal ni ningún milagro. Ahora dice el profeta, así es como ha sido desde los días que la Iglesia Apostólica pasó. No se ha hecho ningún milagro y señales hasta este día final donde el sol se está poniendo. Todo a través de la edad